Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker, una vez más compartiéndoles video demostrativo en el cual tengo el gusto de presentarles una cámara antigua fabricada, escúchenlo bien, en el año de 1968, es decir, tiene exactamente 55 años esta cámara. Vamos a lanzarle aquí la luz para que lo vean, bien suave que está. Y déjenme decirles que no la adquirí en estas condiciones, ¿ok? La cámara está así porque realmente yo la dejé en esta condición. Le di un tratamiento estético bastante a detalle. La mejor medida de lo posible. Claro, no la voy a poder dejar como nueva, pero sí es algo muy cercano a casi que esté en muy buenas a prácticamente excelentes condiciones. Casi si lo queremos ver así, considerando los 55 años que les acabo de mencionar, considerando también que todos estos productos los traen ahí revueltos unos con otros, golpeándose, etcétera, etcétera. Y precisamente por la cuestión de traerlos todos en bola, miren, lamentablemente esta cámara tiene una abolladura aquí en la lente, más sin embargo no va a ser ningún impedimento para poder tomar las fotografías, ya que esa abolladura que ustedes están observando es por el contorno, pues digamos externo. Bueno, no externo precisamente, pero a lo que voy es de que la lente, mira, si estuviera doblado hacia adentro, así, en esta parte interna, aquí sí afectaría la fotografía, pero como está fuera del alcance de la lente, entonces no le va a afectar. Le va a afectar si ustedes quieren colocar un filtro, que son unas tapitas de vidrio de cierto color, algunas más oscuras, amarillas, rosas, azules, etcétera. Entonces, si ustedes quieren colocarle un filtro a esta cámara, la verdad no va a ser posible porque tiene esta abolladura. Entonces, sí va a ser funcional para tomar fotografías, porque, insisto, esa abolladura no está en lo que es esta parte, ¿ok? Bueno, esa es la situación. Y la verdad, esta cámara, como les acabo de decir, estaba en condiciones pues de abandono. No estaba como la están viendo ahorita. Realmente ahorita ya está de lujo. A como yo la adquirí, sí estaba descuidada, ¿ok? El fabricante de la marca es Mamiya Secor. He visto algunas cámaras que solamente es Mamiya, ok, y esta es la primera vez que la veo en conjunto con otra marca. La verdad no la había visto esta marca, entonces pues es la primera camarita que tenemos de esta marca que es en conjunto, ok. El modelo correcto es 1000 DTL, formato 35 milímetros, es decir, utiliza rollo, obviamente. No vayan a preguntar que cuántos megapíxeles, porque de repente aquí la gente pregunta cada cosa. Entonces, obviamente no es esa la cuestión, ¿ok? La correa es la original. Todavía tiene un poco de flexión, pero la verdad, miren, aquí se nota, ahorita que la estoy moviendo, que ya está endurecida. Aún así, mira, sí la puedo doblar y no se va a reventar. Claro, si tú estás moviéndole y moviéndole como los de Mercadillo Libre, va a llegar un punto en el cual vas a fragmentarlo, lo vas a romper posiblemente. Pero esta correa es tal cual la original, por lo visto, de aquella época. Una correa de 55 años, ok. Entonces, bueno, la lente también es la original. Aquí lo podemos ver, Mamiya Secor. Mira, aquí está, Mamiya Secor, ok. Y es de 55 milímetros, etcétera, etcétera. Ahí está el número de la lente. Y pues bueno, incluso esta lente, aparte de la abolladura que tiene, aquí en el selector de manual o automático, todo esto lo comento para que tengan conocimiento, ¿ok? Tiene ligeramente una despostilladura en el selector, es decir, en esta pieza de plástico. Mira, a ver si lo podemos ver. Sí, va a ser acá, en esta parte. Es muy ligero el pedacito que le hace falta, mira. Aquí como que se le quebró por la misma razón, porque son personas que no tienen cuidado, traen todo revuelto, avientan las cosas. Es un relajo. Entonces, en estos tiempos, en 2023, encontrar este tipo de cámaras
no en estas condiciones. O sea, sí puedes encontrar una cámara así, pero si la encuentras, pues así también te va a costar. Entonces está muy difícil encontrar este tipo de cámaras. Menciono esto porque hay personas que quieren las cosas realmente como nuevas y pues no. O sea, te digo, si las puedes encontrar, ingresa a eBay, pero te va a costar un buen billete. Yo sé lo que te digo. Más aparte el envío. Ok, aquí está, mira, Mamiya Camera. Ok, y ahí vemos que, mira, vamos a poner este rollito acá al fondo y lo vamos a tratar de, allá está el rollo al fondo, mira, ahí lo vamos a enfocar, ok, y voy a mover la lente para darle enfoque, ok, está un poquito aquí medio complicado manipular la videocámara y también manipular la cámara fotográfica, pero ok, a ver, creo que lo voy a hacer mejor de esta forma. Sí, porque se complica un poco. No es tan fácil. No, aquí ya se está haciendo más difuso. Sí, se va a batallar un buen para poderle dar claridad al asunto. Pero lo que quiero que vean es que sí se está observando. Y obviamente el visor sí tiene a esas partículas que están observando porque pues obviamente pues ya la antigüedad del, del producto. Pero para los que no saben, esas partículas que ven en el visor no van a plasmarse en la película, es decir, en la fotografía, ¿ok? El visor es solamente, se va a comunicar por un espejo que está aquí adentro y va a reflejar lo que está teniendo al frente, ¿ok? Lo único, o sea, lo que va a afectar es lo que esta lente esté captando, ¿ok? Entonces la lente en realidad está muy bien, está en muy buena condición. Como les digo, es muy difícil ya encontrar este tipo de cámaras. Miren, ahí está la lente, ahí está. La montura es de tipo rosca, no sé cómo se llama este tipo de montura, pero yo le digo rosca, ok. Así es que este demostrativo yo lo voy a hacer a mi manera. No soy experto en fotografía, pero voy a comentar a lo que yo sé, ok. Entonces habrá personas que sí son expertos en fotografía, se les agradece mucho que puedan aportar en comentarios, ok. Entonces, porque luego llegan personas aquí preguntando como si fuera un curso de fotografía y no es así. Aquí vamos a ver que la cámara sí esté funcionando, sus condiciones, etcétera. Mira, aquí está todo perfecto, todo bien. Ok, considérese que son productos ya de más de 50 años, entonces no van a estar 100% nuevos. Entonces su servidor ya les aplicó limpieza. Entonces ya podemos ver, mira, por ejemplo, ahí está el espejo que les comentaba. Ahí está el espejo. Claro, ahí vemos unas eh, partículas de pelusa y ahorita ya se les removió. Perdón, pero aquí vemos que el lente pues está, perdón, el espejo está muy bien, ahí está el prisma, todo bien. Y al levantarse, bueno, al efectuar un disparo, para los que no saben cómo funciona una cámara, al efectuar el disparo, ese espejo se va a levantar y toda la imagen va a plasmarse en el filme que va a correr así, ok. Entonces eso es a grandes rasgos cómo funciona una cámara, ok. Entonces aquí la lente con esta pieza, mira, ya ves que sale y se retrae. Entonces con esto vamos a poderle dar lo que es el enfoque, que aparezca más nítido, más difuso, etcétera, ok. Igual acá, espérame, Garfio, acá vamos a poderle dar lo que es las, mira, aquí automático y aquí en manual. Ah, mira, aquí está manual, aquí se aprecia mejor. Aquí vamos a controlar la apertura, cuánta cantidad de luz quieres que entre, ok. Ahí está, mira, ok. Vamos a dejarlo así, ok. Ahorita está en aquí está en manual. Y ya si lo cambiamos, giramos a la derecha, se va en automático. Quiere decir que dependiendo de las condiciones de luz que se tenga, entonces va a determinar qué tanto abre, qué tanta luz entra a través de esta lente, ok. Entonces vamos a volverlo a colocar. Ahí
está, ya sentó. Ahí ya quedó bien. Y en la base vamos a ver que tenemos un compartimento de pila. En este caso es una pila tipo reloj. El modelo correcto es una LR144. Entonces esta pila es muy importante para poder que el exposímetro que está al interior, que es el encargado de medir la luz, ok, mide cuánta cantidad de luz hay. Entonces en base a eso ya te va a indicar si tienes que pues hacer ajustes para dar más opacidad, bueno, más oscuridad, más claridad, etcétera, etcétera. Ok, entonces es muy importante el exposímetro. En este caso vamos a remover esta pieza, ya la tengo semi abierta, se debe de remover con una moneda. Entonces aquí vemos la pieza, ok, y vamos a ver que aquí al fondo originalmente tiene como una especie de empaquito redondo. Yo lo voy a quitar, y ese empaquito redondo, déjame auxiliarme aquí con una pluma porque no lo voy a poder quitar así nomás. Déjame quitarlo aquí con esto. Y a ver, bueno, voy a tenerme que auxiliar con un picadiente, yo creo. Bueno, ya está. Ahí va, mira. Ahí va. Ahí va. Está complicando un poco. Ahí está. Ya está, ya salió. Listo. Mira, casi se cae. Ese es el empaquito. Entonces, trae ese empaquito. Me imagino, no tengo manual de usuario, pero todo esto se deduce. Entonces, si tú instalas la pila, debe ser con el lado positivo hacia arriba, ok, lado positivo hacia arriba, Carfio, y el lado negativo, que es este, hacia abajo. Entonces, lado negativo hacia abajo, positivo hacia arriba. Simplemente pones la tapita y ya con eso va a empezar a tener el exposímetro funcionando. Ok, voy a auxiliarme aquí con una moneda. Ahí está, ya ahí está apretado. Entonces, por ejemplo, si no quieres que esa pila esté todo el tiempo alimentando al exposímetro, pues solamente le pones el empaque, es decir, arriba de la pila, es decir, antes de poner esta tapita, tú pones este empaquito de hule, le pones ya el tapón este de metal, y ya con eso ya no va a estar gastándose la pila para el exposímetro. Ok, entonces, a ver. Ok, entonces ya con eso, ya con eso te ahorras la pila y no se va a gastar. Ok. Bueno, dejando a un lado eso, ya con la pila instalada, ya el exposímetro, ahorita les voy a mostrar a través del visor. Se va a ver una pequeña como aguja en el costado derecho que va a subir o bajar dependiendo las condiciones de luz que se tenga. Ok, va a tener por ejemplo un signo de más en la parte superior y otro de menos, y la aguja pues va a indicar, va a ser un dato para los que son expertos en fotografía. Eso les va a servir para saber si tienen que permitir que entre más luz, restringir la luz, etcétera, etcétera. Entonces eso ya los expertos en fotografía saben qué onda. Ok, aquí en este video solamente se va a dejar en claro que el exposímetro sí está funcionando. Ok, bueno, y cuando vamos a rebobinar el rollo, es decir que ya se terminó el rollo, antes de sacarlo, y lo vamos a rebobinar de forma manual usando esta perillita que está aquí. Solamente ahí está, es como una pequeña manivela. Entonces vamos a otra vez a rebobinar en sentido de las manecillas del reloj. Ok, pero antes de rebobinar tienes que presionar este botón que está acá abajo. Ahí está, ya hizo clic. Entonces ya con eso ya empiezas a rebobinar. Ok, y ya una vez que lo hayas rebobinado, entonces abres la compuerta, que en este caso la mayoría de cámaras tienen una compuerta. Déjame bajar un poco esto. Ok, la mayoría de cámaras
al jalar esto hacia arriba, bota la compuerta, la abre, pero en este caso lo que va a hacer es que necesitas aquí con la uña levantarle este pequeño como lengüeta que está aquí, muy apenas, ok, mira, esta lengüeta, y listo, con eso abre la compuerta de acceso al compartimento del rollo. Entonces aquí vemos, miren cómo está, 1968 y todavía está bien. En esta zona hay indicios de haberse querido sufrir los efectos de oxidación, pero ahorita ya por el tratamiento que se le dio, si ustedes le pasan aquí el dedo, van a sentir bastante, pero bastante fino. Ok, entonces ya en ese aspecto pues prácticamente no hay problema porque ya está debidamente tratada la superficie. Y en este lado, este rodillo que está aquí, aquí es donde vamos a trancar el extremo del rollo, es decir, el rollo lo vamos a colocar, a ponerlo aquí bien, ok, vamos a ponerlo así. El rollo va a ir colocado de la siguiente forma. Tenemos que alzar forzosamente esta pieza que es de la manivela, okay, hacia arriba para poder que entre el rollo así libremente. Entonces iría con la parte, bueno, está el rollo así, pero va a ir invertido. Pones esta parte así, vas a jalar todo y este extremo necesitas atrancarlo aquí, por ejemplo, mira, aquí, ahí está entrando, necesitas que entre, que lo agarre, me parece, ok, está. Ahí está, creo que, a ver, bueno, vamos a hacer ahorita la prueba a ver si, ok, bajamos esta pieza, cerramos, ok. Aquí el contador de escenas está al inicio, ok. Esta cámara tiene una particularidad muy suave. Por ejemplo, cuando ustedes liberan la anclita para darle cuerda, ok, se bota este pequeño botoncito que realmente ni en cuenta, porque originalmente cuando yo la compré así estaba la cámara con esta ancla muy como que salida, pero realmente cuando ya no la quieres usar, lo único que tienes que hacer, mira, porque no se regresa, es presionar este botón y listo, ella se queda en la posición aquí guardada a nivel, como puedes ver aquí en el diseño, así. Quieres liberarlo, solamente haces esto y ya. Entonces damos cuerda y disparamos. A ver, otra vez. Ahí está, listo, ok. Otra vez, ok, ahí está el disparo y está avanzando, ok. Cada vez que tú le das cuerda, avanza, ok. Otra vez, y va avanzando, otra vez y otra vez, ok. Ahorita supuestamente ya hemos tomado 5 fotos y las velocidades, el reloj de velocidades está muy bien. Esta es la más rápida, 1000. Vamos a cambiarle aquí a 60. Ok. Ahorita lo vamos a ver de frente. Esto lo vamos a notar más porque el lente va a abrir, el obturador, perdón, va a abrir y cerrar más rápido o más lento dependiendo de la velocidad que se elija. A ver, vamos a cambiarle aquí lo que es manual. Sí, mira, aquí en manual es más perceptible el asunto. Vamos a darle cuerda, disparamos. Okay. Bueno, vamos a ponerlo en automático. Otra vez cuerda. Vamos a darle luz aquí. Ahí está, ok. Cuando no tiene tanta luz, se va a tardar en abrir y cerrar. Pero ahí está bien, ok. Está abriendo bien.
Ahorita está en 60. Lo vamos a bajar hasta el número 8, que es más lento todavía. Ahí está, ok. Otra vez, aquí sin querer moví un poquito el temporizador. Lo vamos a ver en un momento más. Vamos a darle otra vez el disparo. Ahí está, ok. No sé a qué se deba, pero cuando yo coloco la velocidad en lo que es 4, 2 y 1, ya no se vuelve a cerrar. No se regresa, mira. Ahorita está en 4. Ah, ok, sí lo hizo. A ver, vamos otra vez. Ok, yo creo que por el proceso de limpieza ya se compuso esa cuestión porque no lo estaba haciendo. Vamos a cambiar en 2. Aquí está en 2. Vamos a ver si lo hace también. No, nomás se queda abierto. Esto es lo que me refería. 2. Se queda abierto, ¿no? Ahí está. Ok. Vamos a cambiarlo al 1. Igual. No. Solamente como que abre, pero no vuelve a cerrar. Le voy a cambiar a la letra B, que es de bulbo. Ahí está en la B. Mientras yo mantenga presionado el botón del disparador, va a permanecer abierto el obturador. Suelto y va a cerrar. Bueno, aquí no estoy seguro si lo hizo. Llevamos 17 imágenes. Vamos a hacerlo otra vez. Ahí está, ahora sí. Una vez más. Soltamos. Ahí está. Efectivamente, ahí está. Una vez más. Ahí está. Eso fue en la posición de bulbo. Ok. Se mantiene abierto el obturador hasta que tú sueltes el disparador. Cierra. Ok. Pero en lo que es la velocidad 2 y el 1, tal parece que no. En 4. Vamos a ver en 4. Una vez más. Sí, se queda como abierto, pero no vuelve a cerrar. Ok. Ya lo cambiamos a lo que es velocidad 8. Y aquí sí lo va a hacer de manera correcta. Ahí está. Ok. Posiblemente le haga falta algún cierto mantenimiento al interior aquí de la maquinaria. Ok. Entonces, por la antigüedad. Pero fuera de eso, lo que son desde la velocidad, sí, 8, 15 hasta el 1000, lo corre sin problema. Ok, aquí tenemos ya, ¿cuánto? 22 y 22 exposiciones hasta ahorita. Ok, 22 exposiciones. Vamos a darle otra vez. Ok, voy a ajustar aquí otra vez que tanta. Ahí está. Ok, y cambiamos a automático. Damos cuerda, tomamos otra vez fotografía. Ahí está. Ok, estamos a velocidad 15 y vamos a darle ahora lo que es el 250. Ok, ahí lo hizo más rápido. Y de 250 lo vamos a brincar al máximo, que es 1000. Ahí está, mucho más rápido. Ok, otro disparo más, pero en esta ocasión va a ser con el temporizador. En este caso lo vamos a mover todo a la derecha. Mira, depende qué tanto tiempo. Este es el máximo de tiempo que tienes. Entonces, para activar el temporizador vamos a presionar este pequeño botoncito que se ve aquí. Okay. Listo. Ahí está. Ok, ahí vimos que el temporizador sí está funcionando.
Cada vez que nosotros recorremos esta ancla, aquí esto también se mueve porque está conectado con el rollo. Ahí está. Y creo que ya no nos va a permitir porque sí, efectivamente ya llegamos al final. Ya no puedes darle más. Ya llegamos a lo que es 20. Bueno, ya hasta se pasó. 27. Entonces es momento de hacer un rebobinado manual, el cual, como había dicho, vamos a guardar aquí la anclita, presionamos y ya se regresa a su posición original. Y en la base vamos a presionar este botoncito. Ahí está. Si no lo presionas, no va a empezar a, no te va a permitir rebobinar. Entonces vamos a correrlo en sentido de las manecillas del reloj. A ver, si es en sentido de manecillas, sí. Ok, de hecho, si yo abro aquí la compuerta antes de rebobinarlo, mira. Ahí está, todo el rollo efectivamente aquí se recorrió. Es decir, lo encajamos bien, lo atrancamos bien. Y pues sí, todo el rollo, mira, todo el rollo, o sea, ya no te permite recorrerlo más, ya hasta ahí llega. Entonces guardo la ancla y lo que vamos a hacer es rebobinarlo. Ok, creo que necesitamos volver a presionar el cilindro. Esto lo estoy haciendo solamente para que vean cómo se ve al interior. Obviamente primero lo tienes que rebobinar y ya al final, ya cuando sientes que no está agarrando nada aquí, entonces ya lo abres y ya va a quedar todo el rollo, va a quedar todo al interior sin esta lengüeta de fuera, listo para llevar a revelar. Entonces, por ejemplo, vamos a rebobinar en favor de las manecillas del reloj. Ahí está, mira. Y acá me parece, bueno, aquí me aparece inicio, pero aparece de esa manera porque abrí la compuerta. Todas las cámaras, cuando tú abres la compuerta, el contador de escenas se reinicia, ¿ok? Ahí vamos, ahí vamos. Y ahí está, mira. Listo, ahí llegó, ¿ok? Entonces, a ver, ¿estamos bien? Sigue presionado esto, sí, sigue presionado. Y por lo visto, pues ahí está. ¿Sí? Hasta ahí llega, hasta ahí. Okay. Vamos a desatorarlo de acá. Ahí está. Igual, mira. Listo, ok. Alzamos. Sacamos el rollo. Ok. Y ya. Generalmente todas las cámaras ya lo dejan al interior, pero en este caso tenemos que desatrancarlo del otro extremo. Aquí este engrane, o este rodillo mejor dicho, tiene ranuras en las cuales vamos a introducir la puntita del filme. Entonces ya con eso, con una que agarre, ya empieza ya a enrollarlo, a extraerlo. Ok, está. El compartimiento del rollo está muy bien, la verdad está súper bien. Y déjame poner este por acá. Ok, para más de 50 años la verdad está muy bien esta cámara. Ahí cerramos. Y ¿qué más me falta? Falta ver la cuestión del exposímetro que les acabo de mencionar. ¿Para qué sirve esa pila? A ver, vamos a echar un vistazo aquí. Recuerden que les había dicho que del lado derecho, a ver si lo logro aquí identificar mi videocámara. Ahí está la agujita, miren, esa agujita es la que yo les estoy indicando. Ay, canijo. Un poquito medio difícil aquí con el enfoque. Vamos a ver, otra vez a ver si lo... Chihuahua, si lo estaba detectando bien. Ok, a ver si aquí me lo identifica.
Sí, se va a batallar un poquito aquí para eso. A ver si aquí aparece. Vamos, si se va a batallar un poco. A ver, vamos a lanzarle a la luz. Ahí se mueve. Ahí está, mira. Ahí está la aguja. Poco a poco le lanzo luz y va a tender a subir. Ahí está, mira. Ahí lo puedes ver. Mira, ahí está subiendo. Quiere decir el exposímetro sí está respondiendo, mira. Ok. Quitamos la luz y baja. Ok. Le damos más luz y sube. Bueno, dependiendo, ¿no? Desviamos la luz. Le acercamos la luz y sube. Ok. Entonces, esa es la función del exposímetro y de la pila que lleva en la base esta cámara. Entonces, los que son expertos en fotografía, en base a la a la indicación de de esa aguja, van a saber si permiten más entrada de luz, restringen la luz, etcétera, ok. Pero en este caso, la cámara sí está reaccionando a esos cambios de luz, ok. Ahorita ya no tenemos rollo al interior. Voy a dejarla con puerta abierta. Ok. Vamos a dejarla con puerta abierta para que se vea lado a lado. Aquí sí no hay problema, podemos darle cuerda sin problema. A ver, otra vez porque me faltó cuerda. Ahí está. Ok. Vamos a voltearla. Vamos a ponerla de este lado. Ok. Está a una velocidad muy rápida. Vamos a ponerla en, me parece que es 15. Ahí está. Ok. Ahí está. Más lento. Parece que es el número 4. Esto es lo que me refiero. El número 4, mira, se queda abierto. Ahí está el número 4. Lo vamos a cambiar a número 2, perdón, 8. En 8 ya cerró. Vamos a darle cuerda. Ahí está. En el 8 sí abre y cierra perfecto. Ok, pero ya si la pones en 4, en 2, vamos a ponerlo en 2. Se queda abierto, no cierra. Ok. Si la pones en el número 1, también. Ok. Ya si la ponemos en bulbo, suelto y cierra. Ok. Entonces, en este caso, como les había dicho, pero está muy frío aquí el ambiente, perdón. Ok. Las únicas velocidades en las cuales esta cámara va a presentar ese detalle que se queda abierta la lente, es decir, que no cierra, solamente se queda abierto, es en las velocidades 4, 2 y 1. Ok, si tú la pones en el 8 hacia adelante al máximo, no hay ningún problema, todo el tiempo va a estar abriendo y cerrando, ok, sin problema. Entonces esa es la cuestión. Ok, vamos a ver, automático. Aquí está otra vez el manual. Ok, vamos a dejarla en automático. Supuestamente en automático, dependiendo de las condiciones de luz que se tenga, es que tanta apertura permite. A ver, vamos a ver. Ok, ahí estamos en velocidad 8. Vamos a dejarla en 250. Ok, vamos a darle cuerda otra vez.
rápido. Otra vez, ok. Aquí es en manual. Vamos a ponerlo así. Ahora lo cambiamos a automático. Ok. Ok. Vamos a darle otra vez. Ahí está. Ok. Pues, ay caray. Bien nomás. Se le acaba de caer el último pedacito del plástico. Les digo, pues es un equipo muy antiguo, pues 55 años. Mira, se le acaba de caer ahorita en pleno video. Necesito actualizar ahí esa cuestión de la descripción y de la fotografía. Ok, bueno, entonces ya no va a tener plástico, ya prácticamente va a estar así el puro metal. Igual pues sí se puede ajustar, ok. Aquí de todas formas lo puedes ajustar. Mira, aquí estamos en manual, ok, y aquí pasas a automático, ok. Pero bueno, sí se le acaba de caer este plástico y era obvio porque como está el otro extremo que no lo tiene, pues va como que solamente encajado. Entonces, bueno, igual le vamos a ver si se lo podemos agregar, a ver qué onda, ok. Bueno, pues entonces así es como funciona esta cámara a grandes rasgos. Ok, lo vamos a dejar. Aquí el contador de escenas estaba avanzando. Ya abres la compuerta de este lado. Y ya vuelve otra vez a estar en el inicio. Vamos a presionar este botoncito. Ahí se queda en su posición para que no esté bien salido el anclaje. Y pues ya. Esta pieza que está aquí para montar la flash o el flash, esta zapatita, es así queda sueltecito, ok, así es normal. De hecho sí se puede remover, ustedes lo pueden remover, mira, si ustedes gustan lo pueden remover para no traer la zapata del flash, ahí está. Y esta pieza que es del visor queda con ligero juego, ok. Al interior pues obviamente tiene ciertas impurezas, no vamos a decir que está en óptimas condiciones, pero pues la verdad sí estaba mucho peor de lo que se había adquirido, ok. Vamos a ponerle otra vez su zapata y ahí está, okay, aquí un poquito del óxido de aluminio y listo, ok. Es una cámara que pues por lo visto logra abrir, cerrar bien, dispara, funciona el temporizador, el exposímetro al interior, reacciona a los cambios de luz. Y pues bueno, no tengo forma de cómo comprobar cuál sea la calidad o cómo toma las fotos. Realmente no tengo un rollo disponible para ello, pero pues la cámara sí se ve que está respondiendo tal como debería de ser, ¿okay? Bien, pues ahora sí llegamos al final de este video. Espero haya sido de su agrado. Si es así, por favor apoyen con un like, comenten, compartan, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Los invito a que lean la descripción. Ahí está el enlace directo a la tienda en línea, también el enlace directo a Instagram. Y pues bueno, más allá de todo lo anterior, pues les agradezco su atención. Yo soy Gus Walker y nos vemos en la próxima entrega. Saludos a todos, bye bye.